Buenas noches, bienvenidos. Hoy el tema es la esperanza de la resurrección y la fe en Cristo, viviendo el reino de Dios ahora y para siempre. En la primera parte de este tema vamos a hablar de la promesa de la resurrección y su impacto en nuestra fe. Para esto nos vamos a apoyar en el texto clave que es 2 Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. Sin ella, nuestra fe sería en vano. Pablo destaca que Dios nos consuela no solo en nuestras dificultades presentes, sino también con la certeza de una vida eterna con Él. Esta promesa no es algo abstracto, sino una realidad que debe transformar cómo vivimos. Quiere decir que Dios nos está dejando saber la eternidad de su reino, tanto en este mundo que vivimos, que podemos experimentar el reino de Dios cuando nosotros le damos a Dios su lugar en nuestra vida, como también en la eternidad. Nosotros podemos experimentar bíblicamente el reino de Dios desde esta vida, y cuando nosotros dejamos este cuerpo y pasamos a la eternidad con Cristo, con Dios, también estamos experimentando el reino. Tenemos una gran oportunidad de entender cómo funciona esa eternidad cuando nosotros dejamos que Dios sea el que mande sobre nuestras vidas, cuando nosotros leemos más de su palabra, cuando lo buscamos más a Él y cuando dejamos de ser más nosotros y dejamos que Cristo vive en nosotros. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mientras más nos entreguemos a Dios, ese propósito de nuestra vida que Dios quiere se cumple en nosotros y por lo general nuestra vida cambia. Pasa de ser una vida que estaba en busca de cosas terrenales a una vida que busca cosas espirituales, y en consecuencia Dios nos da todas las cosas que se puedan necesitar. Y por eso Jesús decía que las aves no se preocupan lo que van a comer ni van a beber, porque si nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, Él nos va a proveer con todo lo necesario para esta vida. Nos vamos a apoyar también en Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús, Él estaba hablando con Marta, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Jesús desafía a Marta con esta pregunta que hoy también nos hace. ¿Creemos que Él es la vida misma? ¿Podemos tener conciencia clara en nuestra mente, en nuestro espíritu, de que Jesús es la vida misma? Esta creencia nos da un propósito firme para enfrentar las dificultades, sabiendo que nuestra vida está asegurada en Él, que nuestra vida no es solamente la vida de este cuerpo, sino es la eternidad. Y cuando le entregamos esta parte de nuestra vida, que es la vida física, nosotros pasamos a otro plano y estamos en paz, porque ya aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ya estamos siendo parte de esa eternidad. Vamos a tomar un ejemplo adicional en 1 Corintios 15, 20, 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice Pablo. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí está comparando a Adán, que por su pecado abre la muerte para el hombre, y a Cristo, que por su muerte en la cruz abre la vida eterna para el hombre. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo nos garantiza nuestra propia resurrección. Así como Adán introdujo la muerte, Jesús nos da vida eterna. Este acto no solo cambia nuestro destino, sino que nos invita a vivir con confianza en las promesas de Dios. En el tema 2 de esta charla, que es la esperanza de la resurrección y la fe en Cristo, vamos a tocar la fe como llave para entrar al reino de Dios.
Sabemos que el reino de Dios no solamente empieza cuando nosotros dejamos el cuerpo, sino que puede empezar en esta vida también, que es una promesa bíblica. Ahora vamos a entender cómo la fe es esa llave que abre esa puerta al reino de Dios. Es como que Dios te dijera que en este mundo físico que tú estás viviendo hay un lugar, hay una casa, un espacio en el que tú puedes entrar y vas a sentir en esta vida el reino de Dios. Y ahora te va a dar esa llave para que tú vayas a ese lugar y entres en esa presencia. Para esto nos vamos a apoyar en el texto clave, Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La conversación de Jesús con el ladrón en la cruz nos enseña que la fe, incluso en los últimos momentos, puede abrir las puertas del reino. Este ladrón no tenía una vida digna según los estándares humanos, pero su fe en Cristo lo llevó a la salvación. Este relato además nos recuerda que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Quiere decir que no hay forma de que por más cosas que nosotros hagamos, nos merezcamos eso. Es simplemente la gracia del Señor. Y nuestro trabajo es aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, esa fe es la fe que nos transforma. Esa es la fe que no solamente nos transforma, sino que ayuda a que nosotros caminemos con Él. Y por eso el arrepentimiento es una consecuencia de la fe. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y estamos viviendo una vida de pecado, lo primero que pasa es que nos damos cuenta del pecado que estamos viviendo. Antes no lo aceptábamos, pero en ese momento nos damos cuenta de que es como que tú tienes las manos sucias y no te has dado cuenta, y de pronto alguien te da más visión porque vives en un mundo oscuro y hay más luz, y lo primero que ves son tus manos oscuras y quieres ir a lavártelas, ¿no? Entonces es lo mismo. Cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador, no te quedas ciego, no te lavan el cerebro, al contrario, la amplitud de tu mente, la amplitud de tu espíritu es mayor, al punto que tú dices: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y por qué no me acerco más a Cristo? ¿Por qué no leo más su palabra? ¿Por qué no lo busco más a Él? ¿Por qué no actúo con los demás como yo sé que Cristo actúa conmigo? Entonces empieza a haber un cambio en la persona. Por eso que no es normal o no está bien que le digamos a un creyente: arrepiéntete. Porque el arrepentimiento es una consecuencia de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Lo que tenemos que hacer es invitar a los hermanos, invitar al que puede ser creyente, al prospecto de creyente, a que siga a Cristo, a que lo conozca, que busque de Él, para que Él entienda. Una vez que entienda y que acepte a Cristo como su Señor y Salvador, todo lo demás viene por añadidura, ¿correcto? La conversación de Jesús fue en ese caso. Entonces, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos transformados. Eso es lo que sucede. También nos vamos a apoyar en Efesios 2, 8, 9, donde se dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí nuevamente nos queda claro, Pablo nos lo dice nuevamente, que no hay forma de que nosotros, por algo que hagamos, vamos a lograr esa gracia del Señor. Eso viene del Señor para nosotros. Nuestra fe en Cristo nos asegura una relación con Dios aquí en la tierra y una eternidad en su presencia. Y esa es la llave, la fe en Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos abriendo ese mundo para nosotros. Esa es la gran invitación. Cualquier distracción que evite que lleguemos a Cristo nos va a perjudicar en esta vida y también la exposición al reino en la eternidad. Por eso es tan importante que nosotros nos enfoquemos directamente en Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, dice Cristo. Entonces, vamos a reforzarnos además con Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para que nosotros podamos ser seres humanos justos, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa para salvación. En este tiempo, cuando se decía, pero con la boca se confiesa para salvación, están hablando de hacer declaraciones abiertas al mundo.
Está diciendo que debemos declarar abiertamente nuestra fe. Quiere decir que lo que estamos haciendo aquí en esta casa de oración, cuando hablamos con un amigo, cuando declaramos nuestra fe en Cristo, eso estamos haciendo. Con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo aseguramos nuestra salvación para vida eterna? Confesando nuestra fe, no quedándonos callados cuando corresponde hablar y decir, aquí tenemos que honrar al Padre Celestial. Aquí tenemos que honrar a Cristo. En esta conversación que estamos teniendo con estos amigos, que pueden ser cristianos o no, y en este momento tú sabes que tienes que decir lo que tienes que decir, simplemente lo dices. Es una manera de asegurar nuestra salvación. Confesar a Cristo como Señor es reconocer su autoridad y depender de Él completamente. Es un acto de fe que cambia el destino eterno de nuestra alma. O sea, no solamente cambia nuestra alma en el ahora, sino para la eternidad. Y estamos abriendo las puertas para que Dios pueda declarar su reino en nuestras vidas. Ahora, para cerrar esta primera parte, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias porque en Cristo tenemos la certeza de resurrección y una vida eterna contigo. Ayúdanos a vivir con fe, confiando en tus promesas y caminando en tu luz. Que tu Espíritu Santo fortalezca nuestra relación contigo y nos guíe a compartir tus promesas con otros. Ayúdanos, Padre Santo, a mantenernos en la fe para que cuando sea el momento de abandonar nuestro cuerpo, estemos presentes ante ti, Padre Celestial y Eterno. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y ahora Sandra va a pasar a dar la segunda parte de este tema. Buenas noches. Yo voy a dar la segunda parte del tema. Ahí dentro del tema hay mini temas y me sale el tema 3, viviendo el reino de Dios desde ahora. Para esto me voy a apoyar en Filipenses 1:21 que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí Pablo está indicándonos que el reino de Dios empieza acá en este mundo, en la tierra, y luego vamos a ser transformados dejando nuestro cuerpo e ir a la vida eterna. Entonces, viviendo, nosotros los cristianos estamos con Cristo y cuando pasamos a la eternidad va a ser todo más perfecto, pues dejamos nuestro cuerpo, que es la carne, y pasamos al Espíritu, que es perfecto. Nos glorificamos con el Padre ya. Luego, en Lucas, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, para mí es más práctica, 17, 20, 21 dice, la venida del reino. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, acá los fariseos cuando le preguntaron a Jesús, Jesús les dice, el reino de Dios ya está entre ustedes, porque desde que vino Jesús, Él trajo el reino de Dios, por eso las tinieblas se disiparon, por eso había eso que Él espantaba a los demonios y todo, porque dijo, el reino de Dios ya está acá, ya llegó. Entonces nosotros, estando alimentados por su palabra también, trayendo la palabra acá en la tierra, traemos el reino de Dios. Dice que los que evangelizan con la palabra de Dios, sus pies son bendecidos porque están trayendo el reino de Dios. Entonces, nosotros somos bendecidos al decir que nuestra boca habla la palabra de Dios, porque estamos disipando esa tiniebla, no por poder de nosotros, sino por el poder de la palabra de Dios. Entonces, Lucas nos indicó que el reino de Dios no es solo un lugar futuro, sino que es una realidad presente en la vida de quienes siguen a Cristo. Esta verdad nos anima a buscar a Dios en nuestra vida cotidiana y a reflejar su amor en todo lo que hacemos.
También esto me hizo acordar en Gálatas 2:20, dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo me hago pequeñito, no hago lo que a mí antes me agradaba y hago lo que me manda Dios y cómo me dirige Dios, ¿no? También dice, vivo por la fidelidad del Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Entonces, gracias a Jesús que murió en esa cruz, yo me apropié de esa salvación por mi fe, por creer. Entonces, Jesús es el que me amó y los amó a cada uno de ustedes, a todo ser humano, antes que nosotros creamos o que lo amemos a Él. Primero Cristo nos amó. Entonces, por eso es algo que nosotros no merecemos siquiera. Luego, como cuarto tema, dice, la eternidad comienza hoy. Y acá el texto clave es 2 de Corintios 5:1-5. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Nuevos cuerpos. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en el cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial, como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que querramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. La certeza de una vida eterna con Dios no solo nos da esperanza para el futuro, sino nos invita a vivir con propósito ahora. Todo lo que hacemos debe apuntar a glorificar a Dios y a glorificar su reino. Él ya nos dice que nuestro cuerpo será temporal. Lo dejaremos aquí para pasar a la vida eterna con Él. Entonces, debemos de estar contentos porque tenemos esa seguridad que vamos a pasar a la vida eterna. Ese es nuestro gran consuelo. ¿Sí? Luego en Apocalipsis 21, 4, Apocalipsis 21, 3, 7 dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Esta visión es de la eternidad. Esta visión nos da la certeza y nos da la fuerza que nuestra fe tiene que estar ahí. Nuestro creer tiene que estar muy fuerte. Esto nos anima a vivir con esperanza, con saber y tener la convicción que sabiendo que un día va a llegar en que todos, no solo algunos de los que ya partieron, todos nosotros vamos a estar en la presencia de Dios y ese día para nosotros será glorioso. Ese día va a ser el día más lindo. Yo sé que en nuestra mente ahora no lo podemos entender al 100%. Es muy difícil,
Pero por eso tenemos la palabra de Dios y tenemos que agarrarnos de esa palabra y tenemos que creer, tenemos que pedir al Espíritu Santo nos dé revelación, nos dé fuerzas para tener esa revelación y agarrarnos firme, como en el Antiguo Testamento, cuando uno lee, dice, cuando venía guerra y venían batallas y los perseguían y ya estaban a punto de morir, tanto los sacerdotes como una persona que creía mucho en Dios, se agarraba de los cuernos del altar a pedir ayuda, a pedir a Dios para que nada lo toque, para que Dios lo salve. Esa es la forma que yo en mi mente lo grafico cuando hay algo grande que pasamos, un dolor, una pérdida, una tribulación, un problema grande que sentimos que nos desmayamos y no podemos, es agarrarnos del altar, arrodillarnos y pedirle a Dios nos dé fuerza, entendimiento, simplemente, o como dice el Salmo 91, estar bajo la cobija de Él, ¿no? Estar bajo la protección del Altísimo, bajo sus alas, porque nosotros somos sus hijos y a veces nos creemos muy fuertes, pero en realidad somos frágiles. Entonces eso Dios nos ayuda. Luego tenemos Colosenses 3:1-2, dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Acá nos va indicando de que no vivamos según el mundo, que nos dice que acumulemos riqueza, que tengamos el carro del año, la casa más grande, para, qué sé yo, colgarlo en Instagram, en las redes. Entonces, o la ropa más linda. Todas esas cosas son vanas. Dios se fija en cómo tenemos nuestro corazón. Entonces, preocupémonos más por las cosas espirituales que van a ser los aprendizajes que también nos va a ayudar a tener aquí una mejor vida, una vida con Dios, una vida sin tantas complicaciones. Y también nos va a llevar a tener nuestra vida eterna, seguir las pautas que Dios nos dio. Con todo este tema, encontré esto en Lamentaciones 3:22-25, y es una parte de la Biblia que a mí me da como tranquilidad o paz, o un poco más de esperanza, y para que no olvidemos cómo es Dios, ¿no? Entonces dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Entonces, muchas veces cuando pasamos dificultades o tenemos tropiezos, agarrémonos de la palabra de Dios para tener fuerza, para poder reponernos. Nadie dijo, Jesús tampoco nos dijo que acá en la vida no sería fácil. Vamos a tener que pasar por muchas cosas que tenemos que aprender, pero el Espíritu Santo de Dios nos va a traer revelación, nos va a traer ayuda, y esas heridas nuestras van a sanar. Vamos a terminar con una oración final. Señor Jesús, gracias por darnos acceso a tu reino y por tu promesa, Señor, de la vida eterna contigo. Gracias por darnos, Señor, la certeza que así como tú resucitaste, nosotros también lo haremos, mi Dios. Te pido, Señor, que nos des fuerza siempre para tener un corazón agradecido a ti. A pesar de vivir pruebas grandes, Señor, o dolor, podamos adorarte y buscarte para recibir consuelo, Señor, y para que tú nos des esa paz que solo tú la das, Señor, porque tu paz no es como la del mundo. Tu paz sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y obedientes, Señor, para llevar la verdad de tu palabra
y para llevar tu reino al conocimiento de todos, pues esa es tu voluntad. Amén y amén.